Acabamos de pasar de pronto uno de los capítulos más tristes del libro. No, es muy difícil seguir casi que sin llorar porque es muy fuerte, pues la forma en la que Ricardo nos lleva a vivir la vida de estos personajes, pues que son, como lo dijo Ginette, representan todos los personajes, ¿no? Ya acá veo a nuestra siguiente lectora, pero bueno, antes quiero saludar a Diana, que es nuestra astróloga. Acá hay muchas, tenemos ahí como un cuadrito de preguntas en Instagram y mañana, en nuestras historias, mañana vamos a poner cuáles serían los títulos alternativos que le pondríamos si esto se convirtiera en una serie de televisión. Entonces, bueno, vamos a de una vez a recibir a nuestra lectora para que, porque, porque bueno, así es esto. Al final podemos hablar un ratico, yo la despido y hablamos ustedes y yo un ratico. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal buenas todo? noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, pues un poco conmovida con esa lectura de Ginette. Sí, Tremenda lectura se hizo. Creo que sí. era un capítulo muy apropiado para que ella lo leyera. Esta Quedaba lectura uno ha como sido con un así. suspiro profundo. Ay, no, como con una lágrima aquí, como que toca seguir adelante, ¿no? Pero, Es verdad, además oír a Ginette es absolutamente cierto. Es nuestra vida diaria ay, en el sí, país, en Latinoamérica. Las cifras son abrumadoras. sí, 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 sí. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias. Aquí todos admiradores tuyos. De verdad que tu amabilidad y tu gentileza es increíble por haber aceptado esta invitación, por venir aquí a leernos un ratito. Y bueno, pues Yo yo estoy creo muy que feliz, muy agradecida con ustedes por la invitación. Esta historia realmente es muy especial y hacer parte de esto, yo estoy fascinada con este ejercicio de la lectura en voz alta y sí, más con un libro de Ricardo. Estoy muy agradecida con ustedes y con Ricardo por esta invitación. sí, no, pues todos aquí estamos felices, somos fans. ¡Ay, qué Desde dicha! tiempos inmemoriales somos fans, es como no lo puedo creer, pero bueno, me controlo. Ah, entonces, pasemos a la página Claro que 571. sí. Cualquier cosa yo estoy aquí y muchísimas gracias. Acá está Ricardo muy agradecido contigo y todos, por supuesto, también. El agradecimiento y la admiración es mutua. Fans todos, es verdad. Bueno, te dejo ahí. Avanzamos entonces en la página 571. Habían quedado de verse a las 11 de la mañana en no sé dónde, en una cafetería o en una droguería cerca de la funeraria. La teoría del profesor es que su año bisiesto terminó en donde empezó, en el mismo paredón, porque su antiguo amante llegó a la cita 30 y pico minutos tarde. Si no hubieran aparecido por fin en la sala de velación al filo del mediodía, entonces su verduga, la colega brillante pero endiablada, que lo había lapidado en público por insinuar que las mujeres con hijos son más inteligentes, la directora que lo había obligado a renunciar al departamento de filosofía a punta de sarcasmos e insinuaciones, la vieja amiga que, aunque lo conocía desde hacía tanto, lo había reducido enfrente de todos a misógino encubierto. Se había cruzado con él. Se habrían enfrascado en un saludo hipócrita e incómodo. Profesor Pizarro, profesora Teherán, antes de cruzarse un par de lugares comunes sobre la tragedia. Pero ella no lo vio, no se enteró de que aquel jueves 15 de diciembre el profesor Pizarro no solo llegó a la sala de velación apenas ella se fue, tengo que irme, sino que además se sentó al lado de su alumna, la viuda Flora Valencia, hasta que llegó la hora de la misa fúnebre. Repitió las letanías y las oraciones como si creyera en ellas, detrás de la banca de los deudos. Asistió abatido y cabizbajo al entierro en el cementerio del 7 de agosto, el cementerio del norte, y al final de la tarde logró enredar a la enlutada en una conversación llena de anzuelos que la pescó y la calmó por un momento. Muchas gracias, profe. No sé qué habría hecho este año sin usted, le dijo ella, como si por unos segundos hubiera vuelto a habitar su cuerpo con gestos, con sus gestos y sus tatuajes. Quizás sea lo mejor empezar la historia desde la madrugada del miércoles 14.
El profesor Horacio Pizarro acompañó a la casa a su alumna y a los padres de su alumna. Nos vemos en un rato, les prometió en las rejas del garaje. Traten de comer algo. Emprendió el regreso crudo y lluvioso en el taxi de su amigo taxista don Orlando Colorado, que se sentía obligado a ser su escolta porque su escolta Ballesteros andaba con gripa. Pero por una vez en la vida guardó silencio. En el asiento del copiloto, que solía acomodarse ahí porque ahí cabía mejor, recordó su dolor de espalda, sus ganas de acostarse a dormir y dormir a ver si despertaba en su infancia. Volvió aniquilado a su apartamento a las 13:59 am. Le entregaron el periódico del día de una vez. Corte le da la bendición a vía rápida para tramitar leyes de paz. Acomodó a Gil, el perro, a su lado de la cama. Despertó boca arriba a las 7 de la mañana más o menos, por obra y gracia de la taquicardia. Tun, tun, tun. Dio un par de vueltas en la cama antes de aceptar el nuevo día. Respondió con palabras sueltas, escondiéndose entre la cama del frío penetrante las preguntas que le había hecho su mujer por WhatsApp en el amanecer. El entierro es al mediodía. Se quedó pensando en su alumna en duelo y en la novia asesinada, que era triste y risueña y daba abrazos largos cuando se iba, porque se entraba el mismo sol benigno de ciertos días por debajo de las cortinas. ¡Qué rabia esa paz! Llamó a la abogada Verónica Arteaga, que seguía siendo su jefa en la Facultad de Derecho y seguía siendo su amiga porque había sido un amor inesperado, pero sin pena ni gloria había dejado de ser su amante. ¿Qué pasó?, preguntó como si se hubiera caído algo de la mesa de noche. Trató de llorar, pero le faltaba el aire. Quiso en vano decir algo que no fuera puta vida o qué horror. Pizarro tuvo la sensación de que el novio ese que Arteaga había tenido en los 2 últimos años, el político conservador de la esposa en coma, estaba con ella en la cama de él o en la cama de ella a esa hora del miércoles. ¿Y qué?, pensó, que hagan lo que les venga en gana, que el infierno es de ellos. Quedaron de verse a las 11 de la mañana del día siguiente en algún lugar cercano de la funeraria donde iba a ser la velación. Ella tenía que hacer algo antes, para no llegar solos a la cena del duelo. El que llegara primero al barrio buscaría un sitio donde resguardarse de todo. Y así fue. Como el jueves 15, terminó el profesor esperándola y ella perdida en las calles del lado. Se encontraron por ahí por fin cerca del mediodía. Fueron juntos hasta la funeraria y encontraron juntos la sala de velación como si fueran aún una pareja clandestina. El profesor Pizarro dejó escapar un menos mal cuando la derrotada Flora Valencia le dijo, por decir alguna cosa, por respirar, que la profesora Gabriela Teherán acababa de salir. Pero luego sintió vergüenza porque quizás no era el momento para seguir odiando a la colega que odiaba. Estuvo de pie en una esquina durante un buen tiempo, de vez en cuando revisando la pantalla de su teléfono, para nada o contestándole alguna pregunta a su amiga la incumplida, hasta que confirmó que Flora llevaba un par de minutos mirando el mismo baldosín del piso porque pocos eran capaces de reconocerla como la viuda. Y entonces fue por ella. Usted tiene que comer algo, le dijo. Y salieron de allí, de ese aire, así fuera por unos minutos, y cruzaron la calle cuando acabó de pasar un carro fúnebre. Y cuando estuvieron sentados en esa cafetería, que así, cara a cara, se les había pasado el año entero, él le dijo que había estado pensando que quizás no era tan extraño que una filósofa de la mente tuviera una pared decorada con los 22 arcanos del tarot. Se lo explicó, por supuesto. Se puso a decir sin flaquear que es que dónde termina el hombre. Es que mucho se pierde en la tradición, mucho en el diálogo entre el cuerpo y la mente. Es que quizás la mente sí recuerde lo que va a pasar, tal vez el pensamiento sí tenga poderes causales, de pronto lo mental sea material, quién sabe. Einstein le reconoció a Jung que puede ser que a nivel subatómico continuemos manteniendo un vínculo con el universo entero. ¿Qué voy a saber yo si el panpsiquismo no es cierto? Puede que sí, que lo inmaterial produzca pensamiento más allá del cerebro y que la consecuencia sea algo fundamental que hace parte de la esencia misma de todo lo que existe. Y puede que la mente de Eccles siga existiendo, quien quita. Y fue claro que estaba confesando algo que había estado pensando desde hacía mucho tiempo.
y fue claro que estaba confesándolo para que algún día ella le encontrara una salida al callejón. ¿Y si la mente sigue existiendo después de que muere el cuerpo? ¿Y si es cierto que hay un orden implicado? ¿Y cómo podemos negar, como diría Nagel, que los muertos tienen experiencias? ¿Cómo podemos negar que es ser un muerto? Preguntó el profesor Pizarro como en una misión en aquella cafetería de funeraria. Pero nada de lo que dijo fue necesario para la devastada Flora Valencia, su alumna, a quien estaba queriendo como a una hija, porque estaba sintiendo la impotencia que se siente ante el dolor de los hijos. Se quedó pensando que él le había dicho filósofa de la mente, en cursivas, antes de monologar. Y no se quedó pensándolo porque su maestro acabara de graduarla de colega, sino porque fue claro para ella que ese hombre que no cabía por las puertas era capaz de cualquier cosa con tal de hacerla sentir bien. Que ese viejo extraviado que tenía claro que el mundo le había pasado de largo y hablaba una lengua ridícula, venía de los años 70 y veía unas películas que los protagonistas de la época le parecían acartonadas, era un viejo que sentía amor por ella. Soportaron la misa fúnebre, caminaron hasta el cementerio del norte, por la acera, por el puente peatonal, por la calle rota, como unos desterrados de negro, despidieron a los cuerpos sitiados por tanto dolor. Y a Flora Valencia se le vino el mundo encima, como si hubiera construido su vida con palos y tejas en una ladera que un día iba a llevarse una luz, con una sevicia de la que solo es capaz la realidad. Y quiso morirse con un minuto de por medio, y quiso enterrarse con sus dos amores de una vez, porque ¿qué puede hacer falta por vivir después de esto? Y quiso escupir y morder y destrozar mientras pasaban por su lado los parientes de su mujer que no eran capaces de darle el pésame, pero de algo le servía. Era un resquicio. Lo extraño que era que su madre estuviera tomándola del brazo para que no le fuera a caer, para que no se fuera a caer, y lo conmovedor que era que su profesor de 2 metros de altura estuviera parado detrás de ella como su guardaespaldas. Le dio las gracias en un último abrazo cuando los deudos fueron dispersándose en el camino a la salida del cementerio, y él solo le respondió: hablamos luego, porque estaba obsesionado con hablarle del futuro, y tomó su propio camino. Según los astrólogos, lector, lectora, los planetas estaban despidiendo el año como se despide una prueba de fuego para los que estamos aquí haciendo esto. Pero la teoría del profesor es que si su amiga Verónica Arteaga no hubiera llegado tarde a la cita, el pérfido 2016 habría terminado en una Navidad lánguida, como cualquier Navidad cuando los hijos son viejos. Esperaron el taxi que iba a recogerlos a la salida del cementerio, en la abrumadora avenida 68, para salir de una vez por todas de ese funeral. Saludaron a Colorado, el taxista, saludaron a Ballesteros, el escolta que andaba con gripa. Sacaron conclusiones hasta de quedarse un rato en silencio. Y cuando él cayó en la tentación de preguntarle a ella por qué había llegado media hora después de lo acordado, porque lo cierto es que solo estuvo perdida 5 minutos en el barrio de la funeraria, ella le confesó que la verdad era que había terminado de verse el último tango en París antes de salir de casa. Pizarro pudo preguntarle a Arteaga, pues no habría sido desatinada la historia entre ellos dos, si ahora que por fin le había hecho caso de ver aquella película, lo había hecho con el político ese. Simplemente le dijo: nunca fuiste capaz de verla conmigo. Y a modo de venganza, llegó a la casa a verla acompañado por su perro, y ya no le pareció una lección de la realidad y una muestra de coraje contra la hipocresía de la sociedad, como le pareció la primera vez que la vio, sino un drama agotador sobre cómo fracasar en el intento de deshacerse de uno mismo. Un drama largo y violento y tedioso sobre cómo una mente no puede esconderse toda la vida dentro de un cuerpo. Y entonces recordó que la primera vez que vio el último tango en París, lo vio en el Radio City, en vespertina, con su primera esposa, y que ella salió del teatro destruida y con la conclusión de que tenían que separarse para siempre. Y sí, después de un pataleo de meses y de meses, se separaron. Y él conoció a Clara, su mujer, la semana siguiente. ¿Por qué un solitario como él, que había pasado tanto tiempo de su vida en su cabeza,
que había tenido clarísimo desde muy niño que vivir tenía que ver con resolver el misterio de uno mismo, no podía imaginarse soltero. Porque había pasado de un matrimonio al otro como quien se muda a su casa definitiva. Si es mucho más difícil estar casado que estar solo. Si dentro de una pareja no hay treguas, ni hay secretos, ni hay coartadas que valgan. Si ser uno mismo es todavía más duro cuando hay testigos. Aún más, porque el profesor Horacio Pizarro, si era un gigante aparte, un niño egoísta que curiosamente había logrado tener nietos, pero un niño egoísta al fin de cuentas, tarde o temprano terminaba teniendo encuentros cercanos del tercer tipo con otros, con Flora, con Verónica, con Gil. Fue en ese momento, a las 10:10 p.m. del jueves 15 de diciembre de 2016, cuando entendió de golpe por qué estaba perdido sin Clara, por qué iba a vivir extraviado si ella se quedaba allá y él seguía viviendo acá sin ella. ¿Por qué él no es él si ella no está? ¿Por qué él empezó a ser él cuando se casó con ella? ¿Por qué él no estaba dando pasos sino apenas reptando? No estaba descubriendo, ni conteniendo, ni poniendo en duda, ni confesando, ni llegando a moralejas, ni traicionando su personaje, ni fantaseando con lo que habría podido ser, ni espiando, ni siendo terco, ni haciendo pataletas, ni padeciendo de la espalda, ni teniendo taquicardia, ni dando vueltas en la cama, ni ejerciendo el placentero derecho de quejarse de los hijos, ni escuchando los discos de los Beatles, ni entregándose al canal de las películas clásicas, ni volviendo a hacer los trucos de magia que hacía cuando era niño, ni tragándose respuestas ingeniosas a las críticas, ni sacando tiempo, si no era el esposo de Clara. Eso entendió después de todo, que el amor de la vida, que es un cliché pero sí existe, no es una vacante, que había podido ser ese solitario que se encerraba en su estudio, a pensar, a leer, a procrastinar, porque tenía claro que ella estaba afuera, que había podido ser ese profesor en pugna con el 2016, con sus trolls y sus reveses y sus traiciones, porque había llegado a tierra firme el día en que había dado con ella, que había sido capaz de describir y de comentar y de llevar por dentro las trampas mentales en las que caen las parejas como arenas movedizas, porque estaba viendo el mundo como lo ve uno en los pocos felices, con esa extraña compasión que en realidad es el amor que se siente quien ha tenido la suerte de no envejecer enfrente de un espejo, sino envejecer enfrente de una misma persona. Eso captó a las 10:10 p.m. del antepenúltimo jueves del año, que ni siquiera sus derrotismos, ni siquiera sus peores vaticinios, ni siquiera los días en los que pensaba en el estallido final de su trama, en el desboque de su rutina y en la ruptura de su familia, estaba contemplando de verdad la posibilidad que dejara de existir su matrimonio. Podía odiarla por unos segundos, podía pensar pequeñas venganzas contra su Clara, aun cuando acababan de casarse y era claro que ella sabía vivir y obrar y lavar loza mejor que él. Pero no había duda, por eso lo pensaba hasta ahora, que era el amor, el lugar, el esqueleto de su vida. Siempre desde niño había tratado de que ni los hechos, ni las personas, ni las ideas se le escaparan entre los dedos. Siempre había seguido que las experiencias aquí, sea lo que sea esto, no fueran agua y arena, sino la mezcla. Y con la mano en el corazón o con la mano en la mente tenía que reconocer que más que sus ensayos o sus clases o sus pataleos en las redes, había sido su matrimonio lo que había fijado su vida. Se lo escribió tal cual por WhatsApp, que cuando él decía que necesitaba tiempo para él mismo estaba diciendo que necesitaba pasar tiempo con ella, que ya había estado muchos días solo y que era la noche para reconocer que se encontraba perdido. Hizo un chiste incluso, no debería ser conócete a ti mismo, sino cásate. Pero Clara no vio los mensajes esa noche. Y se le fue agrandando la sensación en la madrugada. Ay, cuando llegó la conclusión de que no había mejor manera de ser inteligente que la manera de ella. Ay, cuando se besaron y se besaron en el Teatro Scala esa vez. Ay, cuando ella se lo llevó de afán a donde vivían porque no aguantaba más las ganas.
Ay, cuando nos fuimos por toda la ciudad a buscar el primer apartamento que iba a ser de los dos. Ay, cuando nos casamos bajo la mirada de nuestros papás que nunca iban a morirse. Ay, cuando supimos que había quedado embarazada. Ay, cuando nos dio ataque de risa porque la ginecóloga del lunar en la barbilla nos había repetido el mismo discurso de la vez pasada. Ay, cuando nació Adelaida y cuando nació Julia y cuando volvimos al apartamento a enseñarles a dormir toda la noche y a trabajar para que nada en el mundo ni en la vida les dañara el sueño. Y cuando se le vino encima la hora, 2:40 AM, Clara era todo lo que él tenía, su memoria y su reflejo. Y esa pareja que iba a cumplir 30 años en enero era el logro de la vida, porque una pareja es un pacto de sangre entre sangres ajenas, y no es una victoria del cuerpo como un padre o un hijo, sino de la parte nuestra que no vemos. Y lo que de verdad le importa en ese momento de su vida era irse a Boston, Massachusetts, a traer a su esposa. Se puso, como no, a espiar perfiles de Facebook, a espiar conocidas y desconocidas con la ansiedad a escondidas de un adolescente, a lamentar que todos esos nombres y todas esas fotos se hubieran vuelto locos, pero realmente estuvo hasta esa hora pensando en ella, en tomar un avión espeluznante para verla. Antes de dormir, con la sensación de que su ventana era la única ventana encendida en la tierra, publicó en su muro una línea de la película en cuestión que le pareció que iba a recibir cientos de likes, por la ironía. Tú no tienes nombre, y yo tampoco tengo nombre. No hay nombres. Aquí no tenemos nombres. El último tango en París, escribió. Y luego apagó el computador y se fue cojeando a dormir y le dio las buenas noches a su perro dormido y se acostó sin ver, ni oír, ni pensar nada más. Y si cada quien está encarnando su personaje en esas redes, y si cada quien tiene a todos los demás adentro, pero debe resignarse a hacer nada más su papel, y si una mente puede empujar a las demás por orden de una mente mayor, y si fue su mente la que puso a andar el final turbulento que siguió. Yo no sé cómo Pizarro se atreve a seguir escribiendo en su muro de Facebook. Va a salir lapidado. Sí, 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 eso da miedo. Ya no. Ay, ¿Qué Dios tal? mío, ¿Cómo qué te susto, estaba sentiste? asustada. Estaba Pero muy bien. asustada. No, este capítulo es muy especial, es la declaración de amor más divina y más esperada en una historia de un libro de estos. O sea, qué declaración tan hermosa. Una declaración de amor muy linda. Y Hermoso. además creo que a uno lo espera durante toda la historia. Claro, ahí ya se empiezan a conectar y desconectar cositas que nos llevan al final. Ricardo dice, qué belleza de lectura y genial. Y acá todos están, mejor dicho, aplaudiendo que qué lectura tan Ay, qué linda. dicha que les guste. Esto ha sido una lectura colectiva deliciosa. Sí, 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 sí. Y no, y lo más chévere es que se forma como una comunidad y ya como estamos en este Claro, punto, es como con el corazón roto. No, no te que no vayas. se acabe. ¿Cuál es el siguiente? Yo me Sí, sí, sí. apunto. Ah, bueno, aquí ya todos queremos volverte a ver, así que Qué dicha, yo me felices. apunto feliz, feliz, feliz. Este Ay, ejercicio es muy interesante. Creo que conmueve desde otro lugar. ujú. Y para nosotros, los que somos, bueno, actores, actrices, genera unos detalles muy especiales la lectura en voz alta. Sí. Y Y bueno, yo, esta historia de Ricardo que es tan especial de verdad. y también yo creo que es como un privilegio poder verlos a ustedes, porque digamos que esto es un ejercicio que uno nunca ve, casi no ve en los actores, porque eso es una intimidad, Claro, pues, cuando se claro. leen los libretos y se lee Por todo eso te eso. lo digo, claro, esto es un Ujú. ejercicio que uno generalmente hace, pero creo que estos tiempos, la pandemia me ha traído esta lectura en voz alta. Me ha Sí. gustado, me ha parecido un ejercicio fascinante, me encanta. Ah, pues bueno, muchas gracias, Andrea. Aquí, pues no tenemos más sino halagos para ti. Ay, qué dicha que les Y, haya gustado y que se hayan conectado con este episodio. Fue una noche muy especial en la historia hoy. uy, sí, fuerte, fuerte porque ahí está la pérdida de un amor y luego esta que es como La recuperar el amor, ¿no? declaración, totalmente. Volver a él. Volver a él. Entonces, así como siempre vamos de extremos a extremos ahí.
varios aquí llorando, dice, sigo llorando, pues sí, no, pues estamos como todos abajo. Claro, seguimos con el duelo de Flora, todos. Todos, Florecita, ay no, la Florita, ¿cómo le va a pagar eso? Flora Valencia, qué personajes tan bonitos. Sí, Uno sí, transita con los personajes en la historia muy especialmente. ajá, sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo te despido por esta noche y bueno, pues que se repita con otro Que libro. se repita, aquí estaré presente. Muchas gracias a ustedes y a Ricardo de nuevo, mi admiración y mi cariño absoluto. Bueno, nosotros también a ti. Gracias, un abrazo y a todos los que se conectaron esta noche también un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Chao. chao. Y bueno, yo acá me quedo un segundito para agradecerles mucho a estas 151 personas que llegaron hasta este momento de esta noche, que pues ya es la 36, a decirles que acá vienen proyectos muy lindos y que entonces pues se queden aquí, sigan pendientes del 603. Lo que se viene más prontito, ustedes no crean que es lo de despertar Elena, eso ahí viene, pero lo que se viene es la agenda de la que tanto les hemos hablado. Y pues bueno, ya está siendo una realidad, ya está la portada lista y ustedes muy pronto la van a poder, muy pronto es como en estos días, la van a poder ver y pues esa va a ser como una manera de estar juntitos porque estamos poniendo muchísimo amor allí junto con Diana, con López, con Pauli, con Caro, con Ricardo. Entonces, pues va a ser como una manera de estar juntos en lo que viene del 2021. Eh, pues yo creo que Río Muerto todavía está muy jovencito para leerlo. Más bien yo los invito a que lo lean ustedes y lo regalen y lo compartan porque es una historia de amor eterna. No, muchas gracias a ustedes, gracias a Ginette, que leyó hoy y Andrea y bueno, pues esto es muy chistoso porque genera un ambiente de despedida, entonces pues ustedes han sido lo máximo. Son una familia espectacular, unos vecinos de maravilla, o sea, aquí todo es espectacular. Y, y bueno, lo puedes comprar Río Muerto en las principales librerías. También está en Buscalibre. Buscalibre es muy fácil entrar y comprar, entonces yo los invito, así como buscalibre.com, es súper fácil, o las librerías independientes también son súper chéveres. Eh, Librerías independientes, por ejemplo, está La Tornamesa, está Casa Tomada, y allí, o la misma librería nacional, que no es independiente, pero pues está en todo el país, entonces, o Árbol de Libros también. Qué chévere que estén todos queriendo leer Río Muerto, porque realmente lo recomiendo, y es súper pequeñito, y la historia es muy potente, o sea, queda uno, pero antojadísimo de leer más. Eh, yo los quiero mucho, muchas gracias a ustedes, a Natalia, a Salomé, a Pau, y ustedes son lo mejor de lo mejor, o sea, lo mejor de esta casa. Qué bueno que se lo regalen de amor y amistad. Los quiero mucho y nos estamos viendo mañana, y yo creo que ya sigue 3 noches en la cuenta del autor, creo que es la cosa así, hasta el jueves, dos más. Entonces, y yo creo que después haremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Chao, feliz noche, gracias por todo.